El otro día, en una clase de teología, una religiosa me hizo esta pregunta y me dejó pensando, y hasta el día de hoy, y pues me dejó pensando precisamente para ofrecer este momento de formación. Digo, bueno, pues vamos a ofrecer esta pregunta, que nos la podemos hacer también todos, ¿no? Esta religiosa me preguntaba ¿por qué nos cuesta tanto, por qué cuesta vivir la Pascua del Señor? Yo decía que si nos fijamos en nuestras parroquias, en nuestros pueblos, se vive con intensidad la Semana Santa, o una aparente intensidad. Hay muchos actos, ¿de acuerdo? Hay mucho, podemos decir, sentimiento puesto, mucha gente, trajín, actividades, reuniones de cofradías, etcétera, ¿no?, en la parroquia. Pero, o incluso, ¿verdad?, la Cuaresma, pues bueno, se vive con la gente, hace sacrificios, hace tal, ¿no? 40 días. Pero llega el tiempo de Pascua, que incluso temporalmente son más días, son 50 hasta Pentecostés, y que es el tiempo de la resurrección, que es el sentido hacia donde se encamina la Cuaresma. Y en cambio, a partir de ahí todo desaparece, todo para, ¿de acuerdo? ¿No? Decía, ¿dónde están con todos mis respetos, por Dios, pero dónde está ahora toda la gente, ¿de acuerdo? ¿Dónde está tanta actividad? Incluso a veces en las mismas parroquias, ¿verdad? Pues parece que ya el tiempo de Pascua es otra cosa, ¿de acuerdo? Ya. Y entonces, ya digo, esta religiosa pues lo preguntaba en esta clave, ¿no? Es decir, ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué pasa esto? ¿Verdad? Yo no me lo preguntaba tanto de cara al exterior, es decir, a la persona que no cree, sino también me lo preguntaba hacia el interior, me preguntaba en cierto modo a mí mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿No? Parece que la Semana Santa se vive con intensidad, y ¿por qué en Semana Santa pues como que vengo a la iglesia y estoy ante el Señor rezando ante el monumento 2 horas y lo hago y me esfuerzo y lo vivo como un sacrificio? O estoy 3 horas detrás de un santo y digo, venga, pues esto es un sacrificio de la pasión del Señor, pero ¿por qué después a lo mejor eso queda? ¿Y por qué después no estoy 3 horas rezando, por ejemplo, ¿no? Si he estado 3 horas detrás de un santo, es más fácil estar 3 horas sentado, ¿no? Pero ¿por qué esto nos cuesta, no? ¿Por qué? Y bueno, pues ofrecía yo aquí un poco, ¿no?, una reflexión que nos puede ayudar, ¿no? O no, lo ofrezco para que nos ayude, ¿no? Pero bueno, que nos sirva. Y es que resulta que yo creo, bueno, que tenemos, bueno, si tuviéramos que echar culpas, que no es cuestión de echar culpas, pero si tuviéramos que echar culpas, yo creo que nosotros tenemos parte de culpa. Nosotros, digo yo, como sacerdote, ¿no? Es decir, porque es cierto que incluso en actividad de calendario, pues la Semana Santa, ¿verdad?, una intensidad y después nada. Después nada. Parece que no haya nada, ¿no? Es decir, bueno, pues digo, en primer momento esto. Pero hay otras causas, ¿no? Hay otras causas. Y pueden ser, entre otras cosas, estas. En cierto modo, la vivencia de la Semana Santa, conforme la vivimos nosotros, ¿de acuerdo?, nos pone en contacto, o sea, nos pone ante una realidad muy, podríamos decir, visible. En España, sobre todo, ¿verdad?, tenemos esta cuestión de las imágenes, que está bien, porque es hacer hincapié en la humanidad de Jesús, en la humanidad de la Santísima Virgen. Bueno, la Santísima Virgen es humana, ¿no? Pero en la humanidad de Jesús, en el sufrimiento que nos toca tan de cerca, nos identificamos, ¿verdad?, con el sufrimiento, con las lágrimas, con el dolor. Ahí estamos identificados. Con lo que podemos, en cierto modo, nos genera un sentimiento. Vemos una imagen, vemos la pasión de Jesús, arranca de nosotros, aunque sea sentimiento de tristeza, ¿de acuerdo?, o sentimiento de, ¿verdad?, una cierta vergüenza, madre mía, ¿no?, ¿cómo pudimos hacerle esto a Jesús? O, bueno, los sentimientos que sean. Claro, resulta que luego llega la Pascua, y en la Pascua, si os fijáis, imágenes de la Pascua, de Jesús resucitado. Bueno, la Pascua como que ya no se nota tanto. Los discípulos
no reconocen a Jesús cuando se aparece resucitado ante ellos. Ellos estaban acostumbrados al Jesús que yo podía tocar, que era como yo, humano como yo, pero cuando Jesús da un salto y dice, sí, pero mira más en profundidad, entonces los discípulos ya no lo reconocen, les cuesta. Es decir, cuando nos toca dar el salto en definitiva de la fe, Santo Tomás el otro día, dichosos los que crean sin haber visto. Es decir, cuando la fe empieza a profundizarse en ella y resulta que tengo que creer sin ver, entonces, esto ya para otro momento, ¿verdad? Quizá no estamos educados en lo que no vemos. Y por eso nos cuesta la Pascua. Porque en la Pascua ya no vemos a Jesús como nosotros estamos acostumbrados a verle. Jesús está, pero resulta que ahora aparece tocando aspectos más profundos de nuestra vida. Por ejemplo, lo decíamos antes, tu voluntad. Antes Jesús se aparecía ante ti, estaba ante los discípulos, lo veían, no tenían que hacer un esfuerzo para ver a Jesús. Estaba ante ellos. Pero es que ahora está ante nosotros de una forma nueva y ahora reclama nuestra voluntad. ¿Quieres creer? ¿Quieres verme? Y eso ya toca aspectos más profundos y es más complicado. Claro, moviliza mi voluntad. Y lo que os decía antes, si moviliza mi voluntad, empieza a tocar aspectos más hondos y resulta que tengo que cambiar de vida. Es más fácil ir 3 horas detrás de la dolorosa a cambiar mi vida. Es más fácil. ¿Cuántas horas tengo que andar detrás de la dolorosa? ¿10? Pues 10. Ahora, que yo tenga que ser amable con el que me cae un poco mal, póngame 20 horas. Pero es que la Pascua es esto. Es que la Pascua es vivir la caridad que no se ve, que no me produce un reporte, a lo mejor, ¿verdad? Un pago a mis esfuerzos, pero que cambia el mundo y que realmente es la vivencia de Cristo en mi alma. ¿Qué es más fácil? Digo, fíjate que estoy diciendo para nosotros los cristianos, porque si tuviera que hablar del que no cree, bueno, pues ese es otro aspecto. Pero ¿por qué me cuesta a mí vivir como cristiano la Pascua? Porque implica mi vida. Los apóstoles, creer en Cristo resucitado, significa que van a ser perseguidos, ajusticiados, van a ser apedreados, van a ser encarcelados. Claro, eso supuso dejar que Cristo entrara en un aspecto más hondo, no solo en sus ojos, sino cuando Cristo entra por la Pascua en su interior, toca su voluntad, se transforma y a partir de ahí resulta que mi vida cambia. Claro, lo visual no suele cambiar nuestra vida, nos impacta. Fijaos que estos días, el primer día de ver la guerra, bueno, nos conmovíamos. Cuando llevamos ya 60 días de guerra, por los muertos que salen en la tele, ya nos hemos acostumbrado. La vista nos acostumbra, nos acostumbramos. Tú entras a la iglesia y no te fijas en detalles, tu vista está acostumbrada. En cambio, Jesús entra dentro de nosotros, más allá de la vista, y toca aspectos más profundos que nos comprometen. Y resulta que cuando toca tu voluntad, entonces yo no me puedo acostumbrar al Señor. El Señor continuamente me está pidiendo. Resulta que si el Señor enciende mi corazón, allí empieza un fuego que no se apaga. Lo podemos apagar por nuestros pecados, pero es un fuego que empieza a quemarme. Y entonces empieza a incomodarme. ¿Qué es más fácil? Ir 10 horas detrás de la dolorosa, digo la dolorosa como podría decir, otro paso el que sea, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Ir 10 horas detrás de la dolorosa? ¿De acuerdo? O ver un pobre, ver a alguien que pasa necesidad,
y conmoverme. ¿Qué me duele más? Hombre, 10 horas me duelen los pies. Cuando el pobre me toca las narices y me mueve mi corazón. Y digo, yo estoy en mi casa viviendo tranquilamente con mi calefacción y esa persona está viviendo en la calle. Toca mi conciencia. Entonces, efectivamente, es más fácil, ¿de acuerdo?, quedarme en lo que ven mis ojos, en lo externo. Seguir a Jesús era fácil cuando no estaba resucitado, aparentemente. Bueno, pero cuando Jesús empieza a exigir y a hablar no tanto de cruz, sino de resurrección, es cuando se la abandona, porque la resurrección significará la certificación de que ese hombre es Dios. Y si resulta que yo creo en la resurrección, mi vida tiene que cambiar. Realmente el problema del ateísmo es esto. O sea, el ateísmo es que si acepto a Dios, yo no puedo seguir viviendo como vivía hasta ahora. Si acepto a Dios, yo no puedo seguir viviendo como estaba hasta ahora. Luego no acepto a Dios. ¿De acuerdo? En muchos casos, no siempre, pero... Entonces, como cristianos, es decir, el Señor nos llama, mis queridos amigos, en la Pascua, a entrar un poquito más hondo en nuestra vida, ¿vale? A entrar más hondo. Decíamos el otro día, yo me conmuevo ante mis pecados, me conmuevo ante la cruz y digo, el Señor lo ha hecho por mí, ¿vale? Pero hay un paso más, ¿vale? El Señor ha hecho por ti morir en la cruz por tus pecados, pero ahora el Señor te llama a vivir como Él vive, a sentir y a amar con el corazón de Cristo. No solo ser cristiano es yo no robo, yo no mato, yo no hago nada malo. ¿Os acordáis que lo decíamos el otro día? Bueno, lo decía el otro día en la homilía. Eso es un grado inicial, ni inicial, es la puerta de la conversión. Pero la vida cristiana no se reduce a eso. Como yo ni robo, ni mato, ni hago nada malo, ya soy buen cristiano. No, sería muy reductivista mirarlo así. No, resulta que ser cristiano es vivir el amor de Dios. No es solo no pecar. Esa es la puerta. O sea, rechazar el pecado, porque podemos pecar, ¿de acuerdo? Tenemos una tendencia, podemos caer, ¿no? Pero la caridad de Cristo en mí es lo importante. Yo no cometo pecados, luego soy un santo. No. La santidad es la caridad de Cristo. Y entonces, claro, pero la caridad de Cristo es un don de Pascua. Es un don de resurrección. ¿Qué pasa? Que eso implica. Me parece que es más sacrificado cargar un trono que pesa 3.000 kilos y estar con la espalda dolorida 2 semanas, o perdonar a quien me ha ofendido. ¿De acuerdo? Estoy hablando para nosotros, ya digo, no para el que no cree, que ese es otro aspecto, pero para nosotros. Digo eso como digo 1000 cosas. ¿De acuerdo? Es decir, en el fondo es pasar de lo más sensible o visible a aspectos más invisibles, pero reales. Creer. ¿De acuerdo? Creer. Claro. ¿Qué es más fácil? Yo creo en Cristo, ¿no? Claro que sí. Pero si yo entro en profundidad en el misterio de la Eucaristía, de momento Cristo me va a contagiar su corazón. Si entro, si simplemente vengo a misa, que no es poco, pero si yo entro en el misterio de la Eucaristía, si vengo a misa, el problema está en que luego puedo irme muy pagado de mí mismo. He cumplido, qué bueno soy. Ahora, si yo entro en el misterio de la Eucaristía, dentro, es decir, en el corazón de Cristo, que está ahí presente, resulta que yo me convierto en alimento también para los demás. Resulta que mi tiempo ya no es mío, como el de Cristo no es suyo, es para nosotros. O sea, me convierto en un por vosotros, en una persona para los demás. Esto ya no lo quiero, porque que otro lleve mi agenda, que otro me saque de mi comodidad, hombre, esto ya no. Pero es un paso más en la vida cristiana, y es un paso de Pascua, ¿de acuerdo? Si no, nos quedamos en comulgar, confesar y comulgar por Pascua Florida.
que no está mal, que no está mal, pero eso es, he cumplido. Hablo para el cristiano, para nosotros, he cumplido. No, es que esto no es así, hombre. Es como si un esposo y una esposa, ¿verdad? Pues yo traigo dinero a casa, ya soy buen esposo. Ya soy buen esposo. Hombre, pues ser buen esposo es otra cosa, ¿no? Y ser buena esposa también, ¿no? Y ser buen hijo es otra cosa, ¿no? Lo que decíamos el otro día. Mira, mamá, yo hoy ni he roto los platos, ni he roto las ventanas, ni he quemado la casa. Ya está. Soy buen hijo. No, hombre. Soy buen hijo. No. Eso está bien. Pero ser buen hijo es otra cosa. A ver si te vas a conformar. Hombre, ¿qué haces en el sofá todo el día? Mamá, soy buen hijo. Ni he roto las ventanas, ni he quemado la casa y tal. Soy buen hijo. No. Ser buen hijo significa unas actitudes, unas virtudes. No solo es no hacer. Pero a veces vamos así con Dios, Señor, ni robo ni mato, ni hago nada malo, yo ya soy muy bueno. No. Ahora hay una vida cristiana que vivir. Ahora hay una caridad que hay que vivir, y la caridad hay que vivirla no de cualquier manera. Hay que vivirla hasta heroicamente, con la ayuda del Señor. Pero hay que vivirla, Claro. Porque la vida cristiana es eso. La vida cristiana no es solo no cometo pecados. Eso es, ya digo, la puerta. Pero eso es de bebés en la vida espiritual. Eso es de bebés. La vida cristiana real es, ahora, venga, ¿cómo va tu paciencia? ¿Cómo va tu paciencia ante las adversidades? ¿Cómo va tu paciencia ante los sufrimientos? ¿Cómo va tu paciencia ante tu esposo o tu esposa? ¿O ante tus hijos? ¿Cómo va tu paciencia ante tu vecino? ¿O ante el que no te quiere bien? No, yo ni robo ni mato. Dale, sí. Pero ¿cómo vamos ahí? ¿Tus palabras son dulces? ¿Tus expresiones son dulces? ¿O son de gato enfadado, enfurruñado? ¿De acuerdo? ¿Cómo es tu vida? El Señor es manso y humilde de corazón, mansedumbre. No, yo ni robo ni mato, sí, pero luego eres más arisco, cuidado, ¿de acuerdo? O sea, ¿yo por qué hago las cosas? Porque el cristiano no es solo que ni roba ni mata, sino que hace las cosas por amor a Dios. ¿Tú haces las cosas por amor a Dios? Yo no salgo de mi casa, y se saca la conclusión, como no salgo de mi casa, no hago nada malo. Cuidado, yo en mi casa puedo hacer muchísimas cosas malas, ¿de acuerdo? Sin salir de casa puedo hacer muchas cosas malas, o dejar de hacer muchas cosas buenas. ¿Entendemos? La vida cristiana es mucho más. Y esto es lo que nos compromete la Pascua. Esto es el misterio pascual. O sea, esta es la vivencia de la Pascua. ¿Qué pasa? Que nos compromete. Ya digo, no es la respuesta a todo a lo que nos... Digo, la religiosa me hizo una pregunta, pero yo la he encauzado de otra manera, ¿no? A veces reducimos la fe, mis queridos amigos, al aspecto sensible de la fe. Siento que el Señor me quiere. Y si no lo sientes, ¿el Señor no te quiere? Siento que el Señor me quiere. Me estremezco ante el amor de Cristo, físicamente. Y si no te estremeces físicamente ante el amor de Cristo, ¿Cristo ha dejado de amarte? Le veo, le siento, me lo encuentro por todos los lados. Y si no le ves, no le sientes, no te lo encuentras por todos los lados, ¿significa que Cristo ha dejado de estar en tu vida? No. Está. Pero el Señor, en el crecimiento de la vida cristiana, mis queridos amigos, va a despojarnos también de nuestros sentimientos sensibles. Y ahí se prueba el amor. Cuidado, que a veces creemos que porque no siento a Dios, no siento nada en la oración, no siento su amor, creo que el Señor ya no me quiere, ya no me habla o ya no está conmigo. No. Al contrario. Puede ser que el Señor te esté llamando a más profundidad en la vida cristiana. El Señor le dice a María Magdalena, que se lanza a sus pies, déjame.
Es decir, no te aferres a esta humanidad, ¿de acuerdo? Porque hay un grado superior de fidelidad, que es creer, seguir amando, sin ver, sin sentir sensiblemente. Yo esto lo pregunto a veces a los esposos, ¿no? Yo digo, vamos a ver. Tú, a día de hoy, no voy a mirar a nadie, ¿vale? Como aquí hay esposos y tal, no miro a nadie, y así nadie. Pero yo digo lo siguiente, ¿no? Digo, tú, ¿cuántos años llevas casado? Pues yo llevo 30 años casado. Vale, muy bien. ¿Tú quieres a tu marido y a tu mujer como el primer día? Sí. Sensiblemente, ¿tú le quieres igual? Sensiblemente. Hombre, pues hace 25 o 30 años se me caía la baba cuando miraba qué guapa era mi mujer. Ahora guapa, sí, pero a lo mejor pues no se me cae la baba. ¿Pero eso significa que la quieras menos? No, no lo siento. Pero precisamente, aún sin sentir, yo amo. Eso es la fidelidad. Aún sin sentir, yo le amo. Porque el amor es una decisión de mi voluntad. No está tanto en lo que veo, porque a veces, hombre, si es en lo que ve, pues yo creo que a lo mejor una persona con 20 o 25 años, pues yo creo que está más de buen ver que una persona con 80, ¿no? Quiero decir, esto es obvio, ¿no? Pero lo que vemos, si estuviera basado nuestro amor en lo que vemos, pues evidentemente iría disminuyendo el amor conforme vamos creciendo en edad, ¿de acuerdo? Pero en cambio, si el amor es una decisión de la voluntad, aunque haya un declive físico en lo que veo y ya no sienta o me estremezca como el primer día cuando nos conocimos o éramos novios y vivíamos con pasión nuestro noviazgo, no significa que hoy no te ame. Significa que he dado un paso en el amor. He dado un paso de profundidad y de fidelidad en el amor, ¿no? Es decir, pues en la fe es igual. A veces nos creemos que tenemos menos fe cuando no sentimos. Y al contrario, si es que dichosos los que creen sin ver. Significa que a lo mejor has dado un paso en la vida espiritual. O que el Señor te está llamando a un paso en la vida espiritual. Miremos la vida de los santos y la enseñanza de los santos. Que Dios va despojando a los santos de los sentimientos sensibles. No te asustes cuando no sientas a Dios. Porque resulta que Dios es espiritual. Y en algún momento te puede conceder, sobre todo a los inicios de la fe, sentirle, para que tú, como el que se enamora, pero en la madurez de la fe, ya no será necesario el sentir. Y será fe. ¿De acuerdo? Dichosos los que crean sin ver al Señor. Los apóstoles ya no ven a Cristo después de Pentecostés, pero le anuncian. Y allí donde van con Cristo. Y no dudan de que Cristo está con ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Que la Pascua nos introduce en una dimensión nueva del ver y del sentir, que es el ver y el sentir espiritual. Claro, eso nos puede asustar, pero al contrario, es un paso de hondura y de madurez. Realmente, la mayor madurez, a mí siempre me gusta, comparando con los matrimonios, cuando yo veo pues a los dos ancianitos de 85 años, ahí, los dos, y dices, hombre, pues físicamente yo creo que uno mira al otro y dirá, en lo que hemos quedado. Físicamente podemos decir, en lo que hemos quedado, lo que éramos y en lo que hemos quedado. Pero me gusta verlos ahí juntos, porque dices, ahí hay amor de verdad, ahí hay amor de verdad, ahí no hay duda, ¿no? En la fe también es así, Tú te pones delante del sagrario y alguien que te preguntara, ¿tú que estás ahí? No, pues mire usted, yo ni siento nada, pero estoy aquí porque sé que está el Señor ahí. Ni le siento, ni le veo, ni le escucho. Pero ¿qué más da? Los dos abueletes de 85 años que están juntos. Si ya se han dicho todo. Pero están. Pues a lo mejor tú con el Señor ya te lo has dicho todo. Si pudiera hablarse así, ¿no? Pero estás ahí, ¿no?
Es decir, es un paso de madurez. La Pascua nos arranca de nuestros sentimientos sensibles, puramente sensibles, de la imagen, del cuánto he hecho yo, cuánto tal, del sacrificio que veo, que peso, que mido, me saca a otro aspecto de mi vida, a otros aspectos que nadie ve, que nadie valora, ¿no? Era más fácil adorar a una imagen que adorar al resucitado que no veo, ¿de acuerdo? Pero ahí se prueba mi fe, ¿de acuerdo? Bueno, vamos terminando, ¿no? Es decir, ¿por qué nos cuesta a los cristianos vivir la Pascua? Porque pasamos de una expresión sensible a una exigencia moral. Si creo en Cristo, ahora me va a enviar a anunciar la resurrección. Mi vida no puede seguir igual si creo en Cristo. Si creo en Cristo significa que tengo que empezar a vivir con su amor, heroico. Significa que tengo que empezar a aguantar cosas que no aguantaba antes. Significa que por amor al Señor voy a tener que coger alguna cruz que antes no quería coger. La exigencia del sentimiento sensible, la lágrima que derramas ante la exigencia moral cristiana. Del sentimiento sensible y puntual, que puede ser, ¿verdad?, pues estos tiempos de aquí el sermón de las 7 palabras, ¿no?, que es muy visual, muy auditivo, ¿no? Están ahí los efectos especiales, ¿no? Es decir, muy auditivo, muy sentimiento, ¿no? Arranca de nosotros el dolor, el llanto, ¿no? Sí. Pero de ahí el Señor nos llama a pasar en la Pascua, ¿de acuerdo?, a una conversión personal, donde no se oyen truenos, donde nadie ve nada, donde nadie llora ni te felicita. Pero ahí está Cristo también, ¿de acuerdo? Lo otro nos ayuda, pero la verdadera exigencia de la Pascua es esta, ¿de acuerdo? Del sentimiento sensible y puntual a la fidelidad. Del, pues yo vengo y me estoy, por Dios, no critico a quien lo hace, pero nos pasa también a los cristianos, del yo, si hace falta, me paso 3 noches sin dormir, de Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, ¿de acuerdo? Sí, pero, hijo mío, ¿por qué no, en vez de pasarte 3 noches sin dormir? Lo exagero así porque eso saben que nadie lo ha hecho, o sea, no hay problema, ¿no? Pero me explico. ¿Por qué no pasas del 3 noches sin dormir y no venir nunca más en todo el año a la iglesia? A venir un ratico cada día a estar con el Señor. Es decir, ¿por qué no pasas a la fidelidad? ¿Por qué no pasamos de lo puntual, sensible, a la fidelidad al Señor? ¿Qué es venir a verle? Eso no lo ve nadie. Eso no viene una banda de música. Eso no sale en las noticias. Pero es la fidelidad al Señor, ¿no? Y, por último, ¿de acuerdo?, pasar de las formas externas de la devoción. Cuidado, que no me estoy metiendo con que no sea necesario. Somos humanos y carnales y necesitamos ver, tocar, sí, pero no solo. ¿De acuerdo? No solo. Pasar de las formas externas de la devoción a la conversión de vida, a la verdadera devoción. ¿De acuerdo? De las formas externas a la verdadera devoción. ¿Vale? En misa, a veces se ha creído, ¿verdad?, lo hemos explicado aquí alguna vez, que participar en la misa es leer la lectura, traer ofrendas, hacer algo en la misa. No, decíamos y explicamos, participar en la misa es tú, desde tu banquito, interiormente, unirte a Jesús que está ofreciéndose al Señor, al Padre, en el altar. Desde tu banquito. Eso no lo ve nadie. Leer, por Dios, hay que leer, alguien tiene que leer, alguien tendrá que traer las ofrendas, eso hay que hacerlo. Pero eso no es participar en la misa. Eso es realizar un ministerio en la Eucaristía que es necesario. No. La participación
es interior. Nadie la ve. Alguien te puede decir, oye, qué bien que has hablado, qué homilía tan bonita has dicho. Y la pregunta no es qué homilía tan bonita has hecho, es, ¿vives la homilía que has dicho? Distinto. Hablar de una forma bonita, mucha gente podrá hablar más bonito que yo, por supuesto. La pregunta no es esa. Es, ¿vives? Claro, eso me compromete más. Pero ese es el misterio pascual. O sea, ese es el paso de la Pascua. Es más fácil quedarme en lo externo del sermón de las 7 palabras, donde tiene mucho de teatral, ¿de acuerdo? También el sacerdote. Vive lo que ahí dijiste. Es otra historia. Cuidado. De pasar del teatro a la vida es otra historia, ¿no? Pero esa es la vida cristiana. En el fondo, y termino, no les canso más, el tiempo de Pascua es el tiempo precisamente donde parece que el Señor no está, pero entramos en el tiempo de la fidelidad. Fidelidad. Las imágenes vuelven a su sitio, aquí en España, que somos muy, ¿verdad? Así es normal, ¿no? Y es donde damos el paso de la humanidad de Cristo a su humanidad divinizada, a su divinidad. Damos el paso de la imagen del Sagrado Corazón al corazón de Jesús real, divino, latiendo en el sagrario, latiendo en la Eucaristía. Paso del conmoverme ante el Señor que está en la cruz, ahí que lo veo sangrante, las imágenes sangrantes de Cristo, españolas, que están muy bien, y las expresiones de dolor, paso a decir, vale, pero el Señor ha muerto por mí y el fruto de su amor me lo encuentro en el confesionario, donde nadie me ve, nadie tal, pero yo vivo ahí el perdón que Cristo me mereció en su cruz. Ahí, ¿vale? Pasa por los actos de caridad, de amor, como os decía el otro día lo decía en la clase, ¿verdad? El martes nos entraron a robar en la iglesia, ¿vale? Ya se ha enterado todo el mundo. Perfecto. Yo decía el otro día en clase, el mismo martes, no puedo llegar a esta noche y no haber perdonado a los que han robado. No puedo llegar esta noche y no haber perdonado a los que han robado. Evidentemente, otras cosas podría ser, ¿verdad? El otro día robaron, ¿no sabéis? Sí, robaron, entraron a robar, bueno. Es decir, pero que la pregunta cristiana, lo suyo sería venganza, sería no sé qué, sería enfadarme y que alguien me preguntara, pues estoy hasta las narices, no sé qué. No. Señor, te pido por ellos para que les arranques de ese pecado del robo, porque es un pecado mortal, ¿de acuerdo? Señor, arráncales de ese robo, ¿no? De ese pecado. Es decir, esta es la actitud cristiana del sacerdote y de la comunidad. Si no estamos viviendo la Pascua de Jesús. ¿De acuerdo? No estamos viviendo la Pascua de Jesús. Vivimos externamente. Pero el tiempo de la Pascua es el tiempo de la vida en el Espíritu. Va a enviar el Señor el Espíritu de Dios y va a hacerme crecer, si yo le dejo, en paciencia, mansedumbre, generosidad, caridad con la persona, perdón, actos de misericordia. Esto es la vida cristiana y eso es la Pascua. Es la Iglesia que actúa en el mundo, escondida, pero real. Esta es nuestra vida. Esta es la vida del cristiano pascual, del cristiano que vive la resurrección de Cristo. ¿Por qué nos cuesta? En definitiva, y termino de verdad, ¿por qué nos cuesta en definitiva? Porque nos implica. Porque nos implica. Es más fácil decir, ¡viva la Virgen de tal, viva los costaleros de no sé cuánto! Cantarle una saeta al Señor es más fácil y está muy bien, y hay que hacerlo. Y nos ayuda y ayuda a muchas personas. Es una expresión de la fe, fantástico. Pero es más fácil eso que perdonar a quien me ha herido. ¿De acuerdo? Pero la actitud cristiana es esta, ¿no? Entonces, yo creo que, como ya digo, los que estamos aquí presentes y los que nos escuchan, la clave está en empezar a vivir la vida cristiana, mis queridos amigos. No solo consiste esto en no robar, no matar a nadie. No. Pongámonos a crecer como santos. Pongámonos a ser santos ya en nuestra vida. Caes, te levantas, pero empieza a vivir ya
imitando a Cristo. Los que estamos aquí. Esa es nuestra felicidad y esa es realmente para lo que existe una parroquia. El Señor nos da la fuerza. Es difícil, sí, pero el Señor, que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, en los sacramentos, en el sagrario, en la oración, en el hermano necesitado, ahí nos va a dar fuerza para poder vivirlo. ¿De acuerdo? Entonces, seamos cristianos de la Pascua del Señor. ¿De acuerdo? Cristianos de la resurrección. Resucitados. Eso no se nota. Nadie lo ve, nadie lo sabe, ni salen los periódicos. ¿De acuerdo? Pero eso es todos los días del año. Y es una maravilla, porque eso sí que nos lleva al cielo, sin duda. ¿De acuerdo? Lo otro, bueno, nos puede ayudar, ¿vale? Pero no es definitivo. Si no sientes a Cristo, no te asustes. No pasa nada, ¿de acuerdo? Porque es creer sin ver, sin sentir, sin saber, sin tocar, sin gustar. No pasa nada. Ese es el misterio del amor verdadero y de la fidelidad. Alégrate, y si no sientes a Jesús, a lo mejor es que el Señor te está llamando a profundizar en el misterio de su resurrección. ¿De acuerdo? Bueno, pues que nos sirvan estas palabras, ¿de acuerdo? Y que crezcamos en las virtudes del resucitado, que tiene con nosotros y que nosotros podemos tener con los demás para realmente vivir una vida cristiana, que es una maravilla. Vamos a pedirle todo esto por intercesión de la Santísima Virgen María, la Santísima Virgen María que nos acompaña, que nos protege y que nos quiere, no solo que no robemos, ni que no matemos, ni que no hagamos cosas malas, sino que nos quiere brillantes. Y brillamos si Cristo brilla en nuestra alma. Por eso a ella le pedimos que empiece a derramar en nosotros los dones de la santidad para que esta comunidad sea una comunidad de verdaderos santos, de verdaderos santos. A mí el Señor me preguntará cuando llegue al cielo, que quiero llegar, no me preguntará: Juan Miguel, ¿en tu parroquia las fiestas fueron bonitas? ¿La Semana Santa fue mucha gente? ¿El sermón de las 7 palabras la gente lloró? No me preguntará nada de esto. Me dirá: ¿hiciste santos? ¿Hiciste santos? Entonces, pues como esa es mi labor, ¿de acuerdo? Pues por esto hablamos así. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude a todos a ser santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues buenas noches. Y perdón.